Las Vocaloids, desde su primera generación lanzada por allá del 2004, a su popularización a finales de los 2000, debido a la gran Miku, siendo el exponente más grande y la cara de esta industria, que año tras año, no ha hecho más que expandirse aún más, lanzando nuevas voces, y actualizando su programa para integrar más funciones. Y antes que me lo preguntes, por si entraste a este video, y no sabes al menos qué es una Vocaloid, te bastará con que te diga que es la mezcla de Loquendo y Autotune. Escribes una canción, y un programa la interpreta por ti, así como Loquendo, pero con una voz más bonita. Y es debido a esta facilidad, de poder crear tus propias canciones, que esta industria se ha expandido enormemente, y es debido a esa misma expansión, y popularidad, que ha obtenido esta industria, que han habido muchos medios externos a ella, que le han llegado a ser referencia, por ende hoy te traigo, varias referencias y cameos al mundo del Vocaloid, en otros medios. Toma asiento, y prepárate para la función. Tonryon, es una Vocaloid distribuida por la corporación Yamaha, que fue lanzada en el mercado en diciembre del 2011, para el motor de Vocaloid 3, posteriormente actualizada para la cuarta versión del motor. En el juego, Akiba Strip, Underse, incluye una referencia a esta Vocaloid, en las localizaciones del juego, con el nombre de, El Hogar de Tonryon. En el episodio 11, del anime de comedia y romance, Bakato Test Toshou Kanjou, se puede ver una referencia a Hatsune Miku, como también una referencia a Solid Snake. Billiam Puppycat, es una serie de dibujos animados de Hangover, que puedes ver en YouTube. El creador detrás de la serie, utilizaría el programa Vocaloid para dar vida a las voces de muchos de sus personajes, como la voz de Oliver perteneciente al programa Vocaloid 3. No, thank you. Kitus, es un juego musical de ritmo, que cuenta con 2 entregas. En Kitus 1, podemos encontrar varias canciones como, Dragon Warrior, por Megurina Luka, por Gumi, Cosmo, por Miku, y muchas otras más, además que en su secuela, Kitus 2, además de muchas otras canciones más, estaría la misma Miku dentro del juego como un personaje del mismo, con un lindo arte. En el difunto programa, del comediante David Letterman, fue invitada la mismísima Hatsune Miku, a participar en el programa, debido a unos conciertos que la idol virtual iba a dar por Los Ángeles y Nueva York. La idol virtual debutó en el programa como un holograma, y cantando la canción de, Sharing the World, todo esto obviamente en inglés. Tal vez no la conozcas, si no eres muy conocedor de esta industria a fondo, pero, Akikoloid-chan, es un voice band, o sea, una Vocaloid, lanzada para el motor de Vocaloid 3, en el 2011, a ella misma le hacen referencia en la saga de juegos, Haken en Lash, estilo Musu, Dynasty Warriors, con el outfits de uno de los personajes del juego, llamado Wanjuaji, pudiendo jugar con ella con la ropa característica de Akikoloid. En el anime de comedia, Yasin-chan Dropkick, Miku hace una aparición en la tercera temporada del anime en Yasin-chan Dropkick X, en el primer episodio, con su típico cebollín de la canción Levan Polka. En el DLC, del International GT World Pack, del popular juego de simulación de carreras, Assetto Corsa, Competición, se puede obtener un Mercedes-Benz GT3, con un sticker de Miku, además que aquí entra doble referencia, porque esto también hace referencia al GT3, del equipo de carreras japonés profesional, Good Smile Racing, el cual tiene a Hatsune Miku como mascota del equipo. Una última cosa, en la página web Race Department puedes conseguir varios mobs de pieles de Hatsune Miku, para el GT3 y otros autos de Assetto Corsa y demás juegos de conducción, creado por otros usuarios. Abajo en la descripción te dejo link a la página, por si tienes el juego, y te interesan los mobs creados por otros usuarios de Miku. En el cartoon, del El Mundo de Craig, se pueden ver varias referencias a Hatsune Miku. Una es cuando Craig y Kelsey entran en Eldercom, y ven una figura de Miku, y la otra es cuando un chico mientras agita un sable de luz, se ve en el reproductor de audio a una imagen cartoonizada de Miku, mientras escucha una canción que parece ser de Vocaloid.
En el año pasado, en el famoso juego de los frijoles saltarines, hubo una colaboración con Hatsune Miku, en la cual se introdujeron 2 skins, de la idol virtual, y 2 bolsos decorativos. Actualmente puedes conseguir las skins en la misma tienda del juego. En el episodio 1 de Imoto Umaru-chan, se puede ver una referencia a Miku, en forma de figura cuando Umaru toma, se imagina todas las cosas que puede comprar con 1.000.000 de yenes, si gana un concurso de popularidad de video. En el 2016, LG lanzó un comercial para promocionar su nuevo teléfono, el LG G5, con el actor Jason Statham, o sea el calvo que aparecen en Rápidos y Furiosos, y en esa película en donde si no recibe una carga eléctrica muere. En el comercial se puede escuchar la canción de Levan Polka, de Hatsune Miku, por casi todo el comercial. Abajo en la descripción te dejo el link del comercial para que lo veas. Gaia Online es un foro al más puro estilo 4chan, solo que menos turbio. En estos foros los usuarios pueden elegir avatares únicos, para así poder representarse a ellos mismos. Debido a la gran popularidad de las Vocaloids, la comunidad exigiría tener avatares con esta temática, a los que los dueños del sitio responderían con un sí, a medias, porque no hubo ni una colaboración con la empresa matriz de esta, Creighton Media, pero sí hubo avatares, solo que no son Vocaloids tal y cual, son simples parodias legales, que al ser rediseños muy ingeniosos de Miku, Kaito, Igumi, y unos cuantos otros más, la web se salva de pagarle regalías a otra empresa, y complace a sus usuarios al darles avatares que no son las Vocaloids que querían, pero sí son una referencia a estas mismas. La página sigue activa a día de hoy, y con más de 3.000 miembros activos constantemente, por si te interesa ser parte de ella. En el episodio 9, del último anime de Kaguya-sama, se puede ver a una chica disfrazada de Hatsune Miku, en el Festival Cultural de la Academia Shuchin. En la OVA del 2008, del anime de comedia, Lucky Star, se puede ver al personaje de Konata Izumi, con un cosplay de Miku. En el juego de Monster Hunter Frontier G, lanzado el 17 de abril del 2013, puedes conseguir una armadura con temática de Miku, además de también armas. También, otra colaboración que tuvo la idol virtual con la saga Monster Hunter, se dio en Monster Hunter Frontier Z, en el 2017, con un lindo video musical promocionando esta colaboración. La voz de Cyber Diva aparece en el episodio 5 de la temporada número 30 de Los Simpson, como un compositor anónimo. Sé que nos alegrará a todos, la canción de Navidad escrita por una inteligencia artificial. I swear, tis Christmas Eve. I hope that is what you say. The best Christmas present in the world is a blessing. Está bien, alto, alto, alto. Tengo una mejor idea. Friday Night Funkin' es un popular juego Flash, lanzado en el 2020. En el juego se puede ver una referencia a Hatsune Miku, en el mapa Nieve Roja, de la semana 5, en el extremo derecho del mapa, sobre las escaleras eléctricas, se puede ver lo que parece ser un NPC similar a Miku, además que se dice que canónicamente en el juego, Miku es la hermana de Boyfriend, el prota del juego, además que hay mods hechos por la misma comunidad, en los cuales puedes jugar contra Miku y Kagamine Rin. Los desarrolladores de Friday Night Funkin' han intentado ponerse en contacto con la misma Creighton Media para poder obtener los derechos de Miku, así usarla en su juego, pero por ahora, todos esos intentos no han tenido éxito. El popular juego de cartas occidental, Magic the Gathering, para celebrar el lanzamiento del pack de cartas de Kamigawa Neon Dynasty, decidiría lanzar un original video musical con la idol virtual de Miku. En el anime sobrenatural de ciencia ficción, Mekaku City Actors, en el personaje de Anne, se puede notar una clara inspiración en el diseño de Hatsune Miku. En Metal Gear Solid Peace Walker, del 2010, se utilizó para el juego una tecnología que viene integrada en el motor Vocaloid, que no es muy utilizada. Hablo de Vocaloid Flex, que en el juego se conoce como Net Vocaloid. Esta tecnología se utilizó para grabar varias líneas de audio para el mecha del Metal Gear Solid. En Mortal Kombat Armageddon, lanzado en el 2006, para la mítica Play 2, y la primera Xbox, y la Wii, en la modalidad de crear a un personaje, puedes crear a la misma Miku, con su atuendo y pelo.
Luo Tianyi, es una Vocaloid que salió para la tercera versión del motor Vocaloid, y ha sido actualizada para la cuarta y quinta versión del motor. En el 2016, esta Vocaloid promocionaría la película de las Tortugas Ninja, Fuera de las Sombras, en China en varios videos clics promocionales de la misma. Volviendo a los juegos de carreras, en la más que famosa saga de juegos, Need for Speed, en el Need for Speed World, podemos encontrarnos varios autos personalizados con Miku. Bueno, en realidad no, es solo que el juego en sí, como casi todos en su saga, tienen un nivel de personalización bastante alto, por lo que tú puedes personalizar tu carro con temática de Vocaloid, si te lo propones. Abajo en la descripción te dejo el video del chico que hizo esto. Por allá del 2011, Toyota lanzaría una serie de comerciales, irónicamente apuntando al mercado americano, promocionando su nuevo Toyota Corolla, junto a la idol virtual de Miku. Es irónico porque estos tipos de anuncios, tipo otaku, se dan mayormente en Japón, y no en Occidente, donde la cultura del anime no es que sea pequeña, pero nada que ver con la de Japón. Además, imagínate ver a un otaku comprando un auto por el 2011, también tengan en consideración la fecha en la que se hicieron estos comerciales, todo unos visionarios los de Toyota. Otra cosa que quiero mencionar es que estos comerciales hacen referencia a un tema sobre los perros calientes, y Hatsune Miku, que yo lo iba a poner en el iceberg del Vocaloid, pero lo decidí dejar para un futuro iceberg de Hatsune Miku. En el especial de Phineas y Ferb, el verano tuyo es, cuando Phineas y los demás llegan a Japón, se puede observar una referencia a la canción de Levan Polka de Hatsune Miku en Isabela. En el anime paródico de comedia, Soku Sayonara, Setsubou Sensei, se puede ver el cameo de Rin y Len en unos de los episodios del anime haciendo fila con su característico pelo de color rojo, lol, además que también se ve a Miku haciendo audiciones. En el 2020, el juego MMORPG, Phantasy Star Online 2, tuvo una colaboración con Hatsune Miku y Megurine Luka, en el cual, adentro del juego, se llevaría a cabo un concierto, al puro estilo Fortnite. Las dos idols virtuales, cantarían varias canciones populares en el género, mientras que los jugadores del juego pasaron un rato agradable en un concierto virtual de Vocaloid. En el DLC de Persona 4, Dancing All Night, Miku hace un cameo en el juego, con un diseño creado por el mismísimo Shinegori Soejima. En la popular saga de peleas de mundo abierto, Yakuza, en este caso Yakuza 5, se pueden ver muchos cameos de Hatsune Miku en el juego. Uno es en uno de los outfits que podemos adquirir para el personaje de Haruka, el otro está en la misma ciudad, donde se puede encontrar una estatua de la misma Miku, y el último está en los minijuegos, en donde podemos conseguir figuras de Miku ganando, en un minijuego de Aliens. En el 2017, el videojuego exclusivo para plataformas móviles y PC, Valkyria Connect, haría una colaboración con Creighton Media, en el cual llegarían al juego las skins de Miku y los hermanos Kegamine, hasta llegaría a participar la famosa fanloid de Hanchume Miku en el juego, junto a varios objetos estilo Vocaloid en el mismo. En el episodio 5, de la segunda temporada de Infinity Train, se puede observar al personaje de Light, con una peluca similar al pelo de Hatsune Miku. Bueno, es un poco esquizofrénico pensar que todo personaje que tiene pelo azul es una referencia a Miku, pero tenía que rellenar esta parte del video con algo distinto. Terminamos el video con la última novedad del momento, y es que se anunció una mega colaboración crossover entre Pokémon y Hatsune Miku, en la que estas dos mega franquicias del mundo del entretenimiento convergerán en una colaboración crossover cuyo nombre oficial es Project Voltige, que traerá más de 18 ilustraciones y más de 19 temas musicales, en los cuales Hatsune Miku estará presente en todas esas canciones e ilustraciones dando vida a temas musicales, junto a la famosa rata amarilla y otros Pokémons. Esta colaboración será, debido al cumpleaños número 16 de Hatsune Miku. Actualmente solo hay una canción disponible, que es la de Deco 27, de las 19 que se planea realizar, más que las 18 ilustraciones ya están realizadas, y la verdad que se ven muy bien, dan para fondo de celular, y abajo en la descripción si puedo te las dejo en un pack en buena calidad.
Bueno, ese fue el video de las referencias al mundo del Vocaloid en otros medios. La verdad es que disfruté bastante haciendo este video, ya que al querer hacerlo variado, y no solo de anime, me terminé encontrando con referencias que la verdad que no conocía, además que me encontré otras referencias poco conocidas, pero decidí dejar el video hasta acá, porque si no duraría mucho, y tengo otros videos también que hacer, pero si veo que al video le va bien, saco una segunda parte, lo más pronto posible que pueda, así que ya sabes, revienta ese botón de likes, y comparte el video con tus amigos, y si sos nuevo, no se te olvide suscríbete, y activar la campanita para que estés atento de cada cosa que subo, y sin más que decir, por acá estuvo el Caballero Negro, y hasta el próximo video.